Listo, ya estamos totalmente en vivo en Facebook, como lo estamos aquí también en Zoom. Me presento, yo soy Antonio Vázquez, seré su conductor de este gran programa, como todos los miércoles. Entonces, pues me gustaría ya arrancar, son las 8 en punto de la noche, horario del centro de México, y hoy, damas y caballeros, tenemos un gran tema. Pero no me voy a adelantar, primero que nada los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Medical Legal Center, así de fácil los encuentras, y todos los miércoles encontrarás contenido enriquecedor, contenido de valor sobre cirugía general. Hoy no será la excepción, hoy tendremos un gran tema, como ya lo adelanté, cómo sospechar y cuándo sospechar el tumor neuroendocrino. Entonces es un tema importante. Si se llegan a perder de algo, por algo que tengan que salir, en YouTube lo pueden rescatar y compartir. Hablando de compartir, les reitero nuestras redes sociales, Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente, así de fácil. Compártanos cómo viven estos webinarios, compártanos con sus amigos y además del YouTube, del Facebook y del Instagram, por si fuera poco, también tenemos Telegram, damas y caballeros. En el chat del Facebook pondré el link del Telegram para que puedan meterse, y para los que nos ven a través de la plataforma Zoom, también pondré en el chat los diferentes links de Facebook, Instagram y también del Telegram para que puedan formar parte de esta comunidad. Les platico la dinámica por si usted es nuevo en nuestros webinarios. Nuestra doctora invitada, que de hecho tenemos una gran doctora invitada, estamos de manteles largos, pero ahorita la voy a presentar. Nuestra doctora invitada tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, nuestra doctora mentora complementará su charla. La doctora Elena López Gavito complementará y pasaremos con el mejor público, que son los residentes en cirugía general, para que también hagan sus comentarios complementando la charla, o si bien, si tienen preguntas, pues aquí tenemos una súper invitada que la podrá contestar. Antes de iniciar, quiero dar un mensaje a los jefes de residentes. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarlas sin costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Ahora bien, presentaré a nuestra doctora invitada, Lisette Blanco Aguilar, egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas, residente de cuarto año de Cirugía General del Hospital General de Pachuca y representante de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes. Le damos un aplauso, aunque no se escuche, pero recibamos con bombo y tambora a nuestra doctora. Le paso los micrófonos, todo suyo público. Adelante. Bueno, buenas tardes. Como ya me presentaron, mi nombre es Lisette Blanco Aguilar. Le agradezco mucho a la doctora Elena por la invitación y pues vamos a iniciar el tema, ¿no? El tema que vamos a tocar ahorita pues es un tema bastante, de cierto modo complejo, pero bastante pues importante, ¿no? ¿Cuándo sospechar de un tumor neuroendocrino? Y para esto pues vamos a iniciar presentando un caso clínico en el cual la fecha de identificación a destacar pues es que es paciente masculino, 29 años de edad, escolaridad preparatoria completa, comerciante, religión católica y básicamente eso es en cuanto a la ficha de identificación. En antecedentes familiares, pues los únicos antecedentes a rescatar de este paciente, pues obviamente a él se le había hecho ya a su familia consejería genética, no nos especifica por qué, pero tenemos que tiene una hermana con una translocación en el cromosoma 11, que también es denominada trisomía 22, y obviamente también un sobrino con esta patología. Resto de interrogatorio de antecedentes serofamiliares se negaron. Entre antecedentes personales patológicos, lo que hay que rescatar ahí, pues básicamente pues no tiene ningún antecedente personal no patológico de importancia, y antecedentes personales patológicos, pues igual como a la familia se le había estudiado consejería genética, igual se destaca que el paciente también tiene la translocación del cromosoma 11 o trisomía 22, es tipo o grupo sanguíneo A positivo. Se le interrogaron otros y negaba que tuviera alérgicos, que tuviera crónico degenerativos o traumáticos.
En padecimiento actual, pues ya una vez que tenemos pues visto todos los datos importantes del paciente, pues el paciente acude a servicio de urgencia, secundario a un cuadro de dolor abdominal, más o menos 4 días de evolución, se acompañaba de náusea, vómito. Él ya había acudido antes a otro facultativo en el cual se le dieron algunos medicamentos como omeprazol, metoclopramida, y sin embargo no hubo mejoría, por lo cual empieza con aumento del perímetro abdominal, dolor tipo cólico, con una escala de 4 de 10, poca tolerancia a la vía oral, también acompañada de evacuaciones diarreicas, con moco. Estas evacuaciones eran sin sangre y es referido a otra unidad, a este nosocomio, bueno, al nosocomio donde se le atendió para su valoración. Posteriormente a ese padecimiento actual que refirió a su ingreso, se hizo la exploración física de este paciente. Los signos vitales con los que se recibieron fue una tensión arterial de 124/80, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 22 latidos por minuto, respiraciones por minuto, temperatura 37.5 y pues tenemos otros índices como su talla y su peso. El paciente se encontraba alerta, consciente, orientado, cooperador, neurológicamente íntegro, piel y mucosas con moderado estado de hidratación, discreta palidez generalizada, extensas de rubicundicia en mejillas. Craneofacial sin alteraciones aparentes, cuello cilíndrico con tráquea central inmóvil, sin adenomegalias palpables, no se encontraba incurgitación yugular y pues obviamente cardiopulmonar sin ninguna alteración, igual que a nivel pulmonar en adecuada entrada y salida de aire y no se integró ningún otro dato de patológico de ese nivel. En cuanto al abdomen, se encuentra abdomen globoso, secundario a panículo adiposo, distendido, timpánico a la percusión, con dolor a la palpación media y profunda, palpándose más o menos a nivel de mesogastrio, un plastrón, y teníamos peristalsis disminuida en ese momento. Algunos, pues obviamente a la hora de palparlo tenía dolor y resistencia muscular que nos comprometía, nos daba datos de irritación peritoneal. Los genitales se encontraban de acuerdo a edad y sexo, con sonda folia a derivación, orina clara, extremidades eutróficas, con arcos de movilidad conservados, simétricos, íntegros, sin edema, pulsos periféricos palpables y llenado capilar inmediato. Hasta ese momento, pues nosotros ingresa a valoración por servicio de cirugía general, pues como ya sabemos, por dolor abdominal y pues dolor abdominal con datos de irritación. Como a todo paciente, se le piden sus estudios de laboratorio y de gabinete. En cuanto a los estudios de laboratorio iniciales que se le pidieron, pues se le pidió una biometría hemática, una química sanguínea y pruebas amilasa y lipasa, ¿no? En cuanto a la hemoglobina, pues no encontramos realmente ningún dato que nos hiciera pensar a nosotros como que el paciente tuviera datos de respuesta inflamatoria o alergia. Teníamos leucocitos pues dentro de lo normal, la hemoglobina también, tampoco teníamos ninguna otra alteración en cuanto a este nivel. Igual la glucosa, el nitrógeno ureico, la urea, la creatinina, colesterol, triglicéridos y básicamente dentro de lo que nosotros podríamos esperar hasta ese momento. Entonces, básicamente los laboratorios no correlacionaban con el estado o el dolor que el paciente traía para que nosotros pudiéramos pensar en algo más. La amilasa y lipasa también, ya que teníamos un plastrón en mesogástrico y dolor abdominal, pues teníamos que descartar que el paciente no estuviera cruzando con un cuadro de pancreatitis y los encontramos dentro de lo normal. Uno de los primeros estudios que se le solicitaron, aparte obviamente en orden, deberíamos ir primero con las radiografías y todo eso, pero de primera instancia le habían solicitado un ultrasonido abdominal en el cual reportaba únicamente esteatosis hepática grado 2, la vesícula y la vía biliar, páncreas y todo sin anormalidades. Lo único que mencionaba y hacía como una anotación en el ultrasonido que había que descartar patología intestinal. Otro de los estudios, como ya les comentaba, se pidieron radiografías. En la radiografía de tórax no se logra observar que tengamos alguna alteración como aire libre subdiafragmático o alguna otra cosa compatible con alguna causa de dolor abdominal, como algún empiema o alguna inflamación de las pleuras. Básicamente tenemos una radiografía de tórax normal. En cuanto a las radiografías de abdomen, pues obviamente se le pidieron en las dos posiciones, en decúbito y de pie.
Y si nos damos cuenta, lo único que llama la atención en las radiografías, en la radiografía inicial, pues obviamente es la distribución de aire que presenta el paciente. La distribución es básicamente cefálica, y lo otro que habría que notar en esta es obviamente que ante el cambio de posición, las asas siguen manteniendo básicamente la misma posición. Después de esas radiografías les tomamos, porque el paciente en ese momento nosotros quizás no se consideró en ese momento que era quirúrgico de urgencia, por las condiciones que tenía clínicamente, se siguió en vigilancia, y obviamente las radiografías de controles que se le pidieron, al no mejorar, pero tampoco empeorar su estado, se le piden estas radiografías, y pues ahí ya logramos ver algunos cambios en cuanto a la dilatación de las asas intestinales, se ve un poco más pronunciada, y si nos damos cuenta en esta que está aquí justo en la, que sería del frente de nosotros del lado derecho, alcanzamos a ver un poco de edema interasa, y encontramos algunos cambios importantes en el paciente. Sin embargo, pues todavía no es como concluyente para en ese momento la clínica del paciente, pero ya había como un foco rojo de decir de que el paciente obviamente ameritaba algún otro o un tipo de intervención. Entonces, lo último a lo que se recurre, pues obviamente es pedirle una tomografía con contraste IV a este paciente, en la cual, pues, a destacar lo que se encuentra es un poco de infiltrado inflamatorio a nivel de todo el mesenterio. No sé si logran ver aquí algunas imágenes. Se buscó objetivamente el ciego y ver el apéndice para ver si no era causa una apendicitis, y lo único que se lograba ver a nivel más inferior era como estaban un poco dilatadas las asas, se veía medio de contraste y un poco de disminución al final. Entonces, por todos estos datos de que probablemente el paciente estuviera cursando obviamente con una oclusión intestinal sin saber nosotros la etiología, pues, y ya que no mejoraba, se decide proponerle al paciente, pues, obviamente, intervención quirúrgica. Como primera, pues, para la intervención quirúrgica de primera instancia se le propone la laparoscopía, y se le hace la laparoscopía diagnóstica, y obviamente al encontrarse a nivel del más o menos de ilion, y un plastrón que involucraba obviamente ilion, epiplón y algunas otras estructuras, se decide pues obviamente convertir la cirugía para poder concluirla bien. Se realiza una laparotomía. En esta laparotomía se realiza resección intestinal y se realiza una enteroanastomosis terminal. Se realiza obviamente las adherenciolisis y se colocan drenajes. En cuanto al diagnóstico postquirúrgico, pues en este momento es el diagnóstico que nosotros vemos macroscópicamente y lo dejamos como oclusión intestinal alta secundaria a un engrosamiento. En ese momento no quisimos ponerle tumor ni neoplasia porque lo único que alcanzábamos a ver nosotros eran alteraciones en cuanto a la pared intestinal. Entonces, la dejamos como oclusión intestinal alta secundaria a engrosamiento y estenosis de la pared intestinal, más o menos a 280 del TRACE. Y se encontró como un hallazgo también un divertículo de Meckel a 40 centímetros de la válvula ileocecal. Entonces, nosotros, la pieza quirúrgica es aquí, justo como la alcanzan a ver en la fotografía. Si se dan cuenta, sí se observa bien lo que es el divertículo, pero no se observa con cambios inflamatorios, no se observa perforado y no se observa con ningún otro cambio patológico. Quizás en la fotografía no fue una buena fotografía para poder observar los cambios que tenía la pared intestinal, pero sin embargo al tocarla se palpaba acartonada y durada, y aparte de eso, al ver el lumen, obviamente se veía con un calibre disminuido. Entonces, entre otros hallazgos, fue una zona de estenosis más o menos del 70%, secundaria probable de proceso neoplásico, como ya comentábamos, a 280 del ángulo de Treitz, y el divertículo sin aparentes alteraciones, ¿no? El sangrado aproximado a la cirugía fueron 300 cc. Y en cuanto al reporte ya histopatológico, ya que nosotros mandamos la pieza, nos reportan que se encontraba un tumor neuroendocrino bien diferenciado grado 1 y un divertículo de Meckel asociado a un foco tumoral menor. Pues obviamente nos dieron los tamaños del tumor de 1 por 6 por 1.1 y 0.6 y 0.5 centímetros.
y la extensión nos decía que invadía la pared hasta el tejido de adiposo del mesenterio, ¿no? Aquí nosotros logramos ver cómo nos hacen el reporte histopatológico, y uno de los datos importantes que vamos a ver más adelante que expliquemos la patología es que nos dicen que es un tumor neuroendocrino bien diferenciado y nos da el grado, que nos dice que es un grado 1, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver básicamente lo que es el tema como tal de los tumores neuroendocrinos, basándonos obviamente en el caso clínico que nosotros vimos. Y para iniciar, pues obviamente todo el mundo pues sabe que los tumores neuroendocrinos van a ser poco frecuentes, con una incidencia anual ajustada de menos de 10 casos por 100,000 habitantes. Obviamente se han observado últimamente más incidencias de estos, y no es porque se haya aumentado, sino porque los métodos de diagnóstico se han vuelto más eficaces para poder nosotros hacer los diagnósticos tempranos. Para iniciar la definición de un tumor neuroendocrino, pues tuvo que pasar también básicamente muchas veces por nuevas terminologías, por así decirlo. Originalmente el término de neuroendocrino reflejaba la hipótesis de que todos estos tumores eran derivados de las células de la cresta neural. Sin embargo, se agregaron dos definiciones que tenemos que tocar, que son importantes, que es el sistema endocrino difuso y el sistema APUD. Entonces, esta terminología que nos sonaba confusa al inicio nos englobaba a ciertas otras terminologías como tumores de islotes, tumores carcinoides, apeudomas. Se habían utilizado todos estos términos para la caracterización de los tumores neuroendocrinos. Sin embargo, tenemos que ver qué es el sistema endocrino difuso, y esto es más que nada una red o un sistema complejo de células epiteliales, estructuras nerviosas y neuronas, que se puede considerar una tercera división del sistema nervioso, y actúa modulando y también amplificando señales. La importancia del sistema endocrino difuso, pues ahí engloba a las células APUD, que es un sistema hormonal paralelo al endocrino, en el cual las señalizaciones o las hormonas prácticamente no vienen de glándulas, sino vienen de células especializadas o células epiteliales aisladas, y todas estas las podemos encontrar nosotros en diferentes órganos, en el intestino, en el corazón y los pulmones. Y obviamente, como ya les comentaba, forman parte del sistema endocrino difuso. Y el acrónimo APUD, que es obviamente el inglés, que significa Amine Precursor Uptake Descarboxylation, y que básicamente nos hace a nosotros ver que son células que descarboxilan los grupos aminos, y que estas producen obviamente sustancias que pueden ser amplificadoras o moduladoras en el cuerpo, ¿no? Entonces, partiendo de esa definición y de esos dos términos que les digo que son bastante importantes, sistema endocrino difuso y sistema APUD, pues obviamente ya podemos nosotros ver más o menos cuál es la etiología de estos. La etiología de los tumores neuroendocrinos va a ser esporádica. ¿Qué quiere decir? Que en ciertos casos no se encuentra relación con alguna otra patología o con alguna con algo que lo potencie. Sin embargo, algunos de estos tumores neuroendocrinos los podemos encontrar en síndromes hereditarios, y dentro de estos síndromes hereditarios van a destacar las neoplasias endocrinas múltiples, que van a ser de herencia autosómica dominante con potencial a afectación de múltiples órganos. ¿Por qué únicamente puse en rojo MEN1, el acrónimo de las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1? Porque justamente cuando hablamos de neoplasias endocrinas tipo 1, nos menciona que este síndrome se produce por la mutación de germinal del gen MEN1 situada en el cromosoma 11. Probablemente no nos diga que tenía alguna alteración exactamente que la de nuestro paciente, pero es importante recalcar que menciona que es el gen tipo 11. Entre otros, neoplasias, entre otros síndromes hereditarios como el de carcinoma medular de tiroides familiar, o el de von Hippel-Lindau, o el síndrome de feocomocitoma o paraganglioma familiar, o el de neurofibromatosis tipo 1, pues obviamente en este tipo de neoplasias endocrinas múltiples se pueden asociar con los tumores neuroendocrinos.
Entonces, ya partiendo de todo eso, también hay que ver otra clasificación en la cual nos dice que los tumores neuroendocrinos pueden ser funcionales o no funcionales. Cuando hablamos de un tumor neuroendocrino funcional, pues obviamente nos dice que es aquel que presenta hipersecreción de una amina o péptido y este nos va a hacer que nosotros presentemos manifestaciones clínicas o un síndrome. En cuanto al funcional, hablamos de eso, ¿no? Manifestaciones clínicas o síndromes secundarias a la hipersecreción de aminas o péptidos. En cambio, cuando tenemos un tumor neuroendocrino no funcional, es aquel que me manifiesta muy poca producción de estas o que no es suficiente como para producir manifestaciones clínicas. Es por eso que también hay que tomar en cuenta que podemos tener nosotros tumores funcionales y no funcionales. En cuanto al origen y clasificación, pues la más usada o de las más, o de lo que yo encontré, pues obviamente fue que la clasificación de la OMS para los tumores neuroendocrinos enteropancreáticos, pues se va a basar en el sitio anatómico y el origen embriológico para poder clasificarlos. Entonces, en base a esa clasificación, tenemos los tumores neuroendocrinos y carcinomas neuroendocrinos dependiendo al tipo de tumor, si este es maligno o no. Las localizaciones y subtipos se van a diferenciar entre los gastropancreáticos, igual lo puse en rojo porque tenemos, el caso clínico fue encaminado a tumores gastropancreáticos y recordemos que van a ser gastropancreáticos, extrapancreáticos y propiamente hechos del páncreas. Pero también podemos encontrar pulmonares de origen desconocido, feocromocitoma, paraganglioma, carcinoma medular del tiroides y carcinoma de células de Meckel. Entonces, básicamente, esa es como que la clasificación según la localización y sus subtipos tumorales. Como mencionamos, la mayor parte de estos tumores neuroendocrinos, el mayor porcentaje se va a encontrar pancreáticos, va a ser más o menos un 43%, obviamente varía dependiendo de los autores. Y el primer tumor extrapancreático, o más bien de los que encontramos, va a ser el que se encuentre en el intestino delgado, igual va a ser de un 28 a un 25% más o menos la incidencia, que es básicamente lo que se comentó en el caso clínico, ¿no? Entonces, los tumores neuroendocrinos del intestino delgado van a ser los tumores neuroendocrinos no pancreáticos más frecuentes y, como ya les comenté, del 25 al 28%, y también subrayé en negrita pues dice que son más frecuentes en varones, más o menos lo que presentaba nuestro paciente en nuestro caso clínico. Se localiza más frecuente en el ilion distal, igual lo puse en negrita porque hace referencia más o menos a lo que tenía nuestro paciente en el caso clínico. Suelen ser multicéntricos y son los que presentan con más frecuencia síndrome carcinoide. En cuanto a las, siguiendo con la clasificación, pues ahí tenemos lo que menciona de la OMS y pues básicamente nos engloba los tumores de pulmón y timo y los del páncreas y los y los tumores neuroendocrinos y después nos menciona también el grado que tiene el tumor, si son de bajo grado, de intermedios y de alto grado. Vamos a ver más detalladamente aquí las otras clasificaciones, pero para tomar en cuenta los tumores neuroendocrinos tenemos que tener tres definiciones bastante claras también, que es el grado de diferenciación, que es el criterio morfológico que se define el parecido a las células tumorales con su contraparte normales. Y el grado que nos dice de la proliferación tumoral, que nos habla de la cantidad de mitosis, y el estadio, que es la extensión de la enfermedad al momento del diagnóstico, que van a ser bastante importantes. Entonces, tomando en cuenta, vamos a tener los grados que ya habíamos mencionado, grado 1, grado 2, grado 3, y entre el grado 3 tenemos de células pequeñas y de células grandes. La importancia de esto, pues obviamente es ver el pronóstico, porque como sabemos no va a ser el mismo pronóstico el grado 1 con el grado 3, que sabemos que los de grado 1 tienen mejor pronóstico. Y pues aquí tenemos otra tablita donde nos habla básicamente del índice de las mitosis, y entre más viene del 3 al 20%, los que son del grado 1 tienen menor a 3, y pues como ya les comentaba son de mejor pronóstico. El grado mayor a 20 pues nos habla de un pronóstico pues no tan bueno. Ya para concluir a nivel de lo de histopatológico,
pues lo vamos a dividir en tumores bien diferenciados y mal diferenciados. En los tumores bien diferenciados, pues la imagen típica va a ser en sal y pimienta y vamos a encontrar índices mitóticos normales o bajos. Y en los mal diferenciados podemos encontrar dos patrones, el de células pequeñas con patrón trabecular, con citoplasma escaso y mitosis bastante elevadas, también cuerpos apoptóticos como áreas de necrosis. Y en el otro van a ser células grandes con patrón trabecular, con citoplasma basofílico, cromatina abierta y mitosis y apoptosis numerosas. En cuanto a la evaluación histológica, pues ya comentamos los índices que tenemos que tomar en cuenta, lo que nos va a dar a nosotros la fase de división activa al momento de la obtención de la muestra, y también tenemos que hacer algunos otros estudios como el de la citocromogranina A, la enolasa específica de neuronas, y obviamente también va a depender del tipo de tumor que nosotros estemos estudiando, porque en algunos otros se pueden hacer algunos marcadores específicos, ¿no? Otra de las cosas que hay que comentar aquí, en el caso de los tumores neuroendocrinos, pues obviamente es la sintomatología habitual. Tenemos enrojecimiento, que es el flush facial, que igual lo presentaba nuestro paciente, que es uno de los más representativos. Y pues obviamente vamos a tener sintomatología dependiendo del tipo de tumor y dependiendo del tipo de secreción que el tumor tenga, ¿no? Vamos a tener que en cuanto a el diagnóstico va a estar basado en estudios de laboratorios o lo que nosotros podemos comentar en cuanto a las hormonas que se puedan estudiar, pero sin embargo, en un tumor intestinal o en la mayoría de los casos para hacer el algoritmo diagnóstico, con que nosotros realicemos la determinación de cromogranina A, en esta se va a sospechar el diagnóstico de tumor carcinoide clásico o un examen de orina de 24 horas en el que nosotros también tengamos el ácido 5-hidroxiindolacético, van a ser de gran ayuda para el algoritmo diagnóstico. En cuanto a la evaluación serológica, pues ya comentamos, la cromogranina va a actuar como una prohormona y obviamente su concentración sérica se refleja dependiendo de la masa tumoral. Y obviamente también se ayuda al diagnóstico y como seguimiento para estos tumores. En cuanto al 5-hidroxiindolacético, pues es uno de los metabolitos de la serotonina. Y recordemos que en un 95% la secreción de estos tumores va a ser serotonina. Por eso es bastante importante cualquiera de estos dos marcadores. Y pues aquí tenemos una tabla a grandes rasgos de qué síndromes clínicos podemos tener, qué sintomatología y los marcadores plasmáticos que más o menos vamos a encontrar elevados o que son bastante representativos en cada uno de estas patologías. Entonces, lo podemos ver ahí con detalle. Y ya para ser más específico, la determinación o más bien el algoritmo diagnóstico, si se dan cuenta en el primer recuadro, dice que cuando nosotros sospechamos de un tumor endocrino gastroenteropancreático, lo primero que vamos a pedir es una determinación sérica de la cromogranina A y determinación del 5H indol en orina 24 horas. Y si este es positivo, pues nosotros podemos pedir estudios dirigidos o funcionales, como una tomografía o una resonancia. Si obviamente sale positivo o negativo, se puede complementar con un ultrascan, y si es negativo, hay que replantear obviamente el diagnóstico de esta patología. Si es positivo, se solicitan estudios complementarios para valorar la localización primaria sospechada. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, una determinación sérica negativa de estas, de lo que le presentamos, pues podemos ir directamente a la lesión a tomarle una biopsia, una PAF, y pues obviamente un estudio histopatológico va a ser mucho más certero. Y agregué este recuadro pequeño que dice que en sospecha de tumor carcinoide intestinal, de yeyuno, ilion, apéndice, colon proximal, igual se pueden pedir esos marcadores y se complementa con una tomografía abdominal, un tránsito intestinal o una cápsula endoscópica. En cuanto al manejo ya quirúrgico, ya para concluir, pues vamos a tener diferentes pautas para el manejo quirúrgico dependiendo de cómo nosotros encontremos la patología. Si encontramos patologías localizadas sin metástasis, podemos hacer resección completa del tumor primario, incluso linfadectomía regional, y a los pacientes les va bien. Si nosotros
si nosotros encontramos metástasis, y recordemos que el primer sitio de metástasis para estos tumores es el hígado, la resección de las metástasis regionales o distales con el objetivo de realizar citorreducción. ¿Por qué hablamos de citorreducción y de resecciones paliativas en estos casos? Puede ser que no tenga curación completa el paciente, pero el ayudar a reducir el tamaño tumoral o las metástasis en un 90% hace que el tumor no tenga tanta actividad. En caso de tumores funcionales, pues mejora mucho la sintomatología de estos pacientes. Y las resecciones de lesiones asociadas con síndromes de MEN. Entonces, eso es como los datos importantes a considerar en el manejo quirúrgico. Y como mencionábamos, la cirugía citorreductiva, que puede ser resección del tumor primario, más la resección de metástasis, se le puede dar radiofrecuencia crioterapia o incluso en algunos casos menciona también embolización de las lesiones. Entre otras manejos que no son quirúrgicos, pero también se les pueden dar a estos pacientes, pues obviamente son los análogos de la somatostatina, que mejora mucho la sintomatología. También podemos usar radionúclidos, y es más, o se ha estudiado más en pacientes con patologías intestinales. En el caso de la quimioterapia, pues menciona que todos los que son extrapancreáticos son poco susceptibles a la quimioterapia. En los que más se ha estudiado o que más beneficia son para los tumores neuroendocrinos pancreáticos, y pues ahí tenemos algunas pautas de quimioterapia. Y recientemente, pues obviamente tenemos a las terapias dirigidas como los inhibidores de tirosina y multiquinasa, como el sunitinib y el everolimus. Y básicamente, a grandes rasgos y un resumen, eso sería en cuanto a los tumores neuroendocrinos. Muchas gracias, doctora Lisette, por su presentación muy enriquecedora, muy puntual, la felicito. Vamos a pasar con la mentora, con Elena López Gavito, para que ella dirija esta segunda parte, ya sea con Shelly, si arrancamos con la doctora Elena. Adelante, doctora, le dejo los micrófonos. Sí, pues bueno, yo aparte de, si gustas dejar de compartir la pantalla, por favor, para que podamos ver a nuestra invitada. Pues en primer lugar quiero felicitarte porque pues fue iniciativa tuya y eso me da más gusto que nada, el que haya sido iniciativa tuya. Y pues el día de hoy, aparte de varios comentarios que vamos a hacer, tenemos una invitada como es costumbre de lujo. Es de las primeras cirujanas endócrinas de México. Es egresada del Instituto de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán. Hizo en la Universidad del Estado de México la licenciatura. Después hizo la laparoscopía avanzada y egresa en el 2011. Desde el 2011 ya es ella médico especialista en cirugía endocrina y labora actualmente tanto en el Hospital ABC como en Toluca. Si alguno de ustedes quisiera alguna referencia, pues mi amiga la doctora Heli Zárate es una excelente cirujana y pues muy conocedora del tema. Y después de esta introducción, le voy a pedir que haga comentarios a la presentación de Lisette, que entre paréntesis se me hizo que revisaste muy bien el tema, pero los vamos a dejar primero que nada con la experta y al final haremos unos comentarios nosotros. Adelante, Hailey. Hola, pues buenas noches a todos. El caso muy interesante y la presentación clínica creo que es la más común, como vamos a encontrar los tumores neuroendocrinos específicamente de intestino. Entonces, sí es lo más común de presentación es justo como les tocó verlo a ustedes, un paciente que llega a un cuadro de oclusión o de suboclusión intestinal y que en realidad mucha sintomatología como para sospechar el origen, digamos, neuroendocrino de este paciente, pues no estaba muy a la vista y es lo más común encontrarlo. Es bien importante que cuando
se identifique cualquier tumor en tracto digestivo, sobre todo en intestino delgado, pues hay que pensar en las diferentes posibilidades, ¿no? Es raro, o de los menos frecuentes que vamos a ver, van a ser los neuroendocrinos, pero pueden ser de músculo liso, etcétera. Pero aquí, como un punto súper importante, y ya que llegaron al diagnóstico por patología, es etapificarlo y estadiarlo por completo. Entonces, aquí ya la doctora nos dio una revisión súper amplia de lo que tenemos que conocer del paciente, porque ahora va a haber que seguirlo también. Entonces, una de las cosas importantes es ver si ahorita, después de ya la resección del tumor, que por lo que entendí de patología eran 2 tumores independientes, en una zona, digamos, muy cercanos uno de otro, pero es bien común también encontrar que sean multicéntricos. Entonces, cuando se identifiquen tumores así, a la exploración en cirugía también es importante como buscarle a lo largo del resto del tracto intestinal que no haya otro sincrónico, porque es frecuente que se encuentren sincrónicos como hasta en el 30%. Entonces, y buscarle ganglios hacia la raíz del mesenterio para ver si no están involucrados. Allí esta parte también es importante para etapificarlo, ¿no? Para poder saber que el TNM patológico, una vez que ya tenemos la pieza completa de patología. Y otra parte que nos va a dar el pronóstico, cómo se va a ir comportando nuestro paciente, va a ser el grado, que es lo que ya mencionaste con mucho detalle, que ahí vamos a ver el grado de mitosis, el KI 67, cómo está, y todo eso nos va a servir para irle dando seguimiento, para ir previendo cómo pudiera irse comportando el tumor. Es raro que un tumor de bajo grado, de grado 1 o 2, se comporte de manera agresiva, pero a veces en los tumores o en este tipo de tumores neuroendocrinos a veces se dan casos. Entonces, es importante el seguimiento de este paciente. En este año, después del inicio del tratamiento ya quirúrgico, va a ser importante saber si podemos medirle la cromogranina, sobre todo si tenía sintomatología de que algo estaba produciendo. Entonces, medir ahorita ya en el postquirúrgico también si tiene niveles, porque ese va a ser uno de los marcadores. La cromogranina nos puede ayudar para darle seguimiento. Si ahorita lo tenemos en producción nula, en el seguimiento va a ser importante utilizar este marcador como para ver que no recurra o que aparezca en otro lado. Otro punto de la imagen, además de la tomografía en el seguimiento, pudiera ser el utilizar scintigrafía o las imágenes asociadas de PET con CT, y aquí utilizando marcadores como el DOTATOC o el DOTATAC. Estos dos son súper útiles, no los tenemos en todos los hospitales, pero si se puede utilizar, sería lo ideal, ¿no? Y pues básicamente felicitarte por la presentación, y es como súper padre encontrarse casos poco frecuentes, ¿no? Porque nos enseñan un montón de cosas y nos enseñan cómo ir abordando pacientes que no va a ser lo más común encontrar, pero que hay que pensar en ellos, y una vez que los encontramos hay que saber qué hacer. Es decir, vamos a tener que darle seguimiento. A final de cuentas es un tumor, generalmente se comportan benignos, pero hay que estarle dando seguimiento para ver si requiriera de algún otro tipo de tratamiento. Entonces, vigilar el seguimiento de nuestro paciente. De inicio puede ser en 3 consultas cada 3 a 6 o hasta 12 meses el primer año. Si no hay recurrencia, ya una vez al año estarlo citando con laboratorios, con estudios de imagen, para ver que esto no se presente de nueva cuenta. Y pues nada más felicitarlos, porque estas sesiones se me hacen súper interesantes y que aportan mucho a todos, ¿no? Pues sí, es un foro para residentes, y pues nosotros por eso hemos querido tener la oportunidad de ampliar los comentarios, porque pues el que ella se haya preparado adecuadamente en el tema y que nosotros estemos aquí discutiendo todo esto, pues es bastante bueno.
Ahora quiero hacer un comentario en relación ahorita vamos a pasar a las preguntas, pero quiero hacer un comentario de la importancia que como cirujanos tenemos de mandar bien etiquetada y bien conservada la pieza quirúrgica. Seguido, cuando hablamos con los patólogos, la primera petición que nos hacen es que esto vaya perfectamente bien guardado, bien protegido en formol, sumergido en formol, y desde luego que tengamos esa habilidad por mandarle los estudios complementarios, porque muchas veces no nada más es el hecho de estudiarlo, sino que a veces se van a necesitar segundas opiniones o terceras opiniones, que los márgenes estén libres de tumor, que tuvimos a bien dejar la anastomosis bien realizada, y pues fíjate qué curioso. Yo en 1981 reporté una revisión de 10 años de tumores de este comportamiento y encontré varios de apéndice. Y aquí lo importante que muchas veces vemos que es una apendicitis y a veces no le damos el valor al estudio. Entonces, en uno de cada 200, cada 300, no sé, pero puede haber una tumoración que no sea una simple apendicitis aguda. Entonces, a nosotros nos deja de enseñanza que el estudiar las frecuencias, después hay otro estudio publicado en la revista Cirugía y Cirujanos que ya encontraron 38 casos de tumores carcinoides en apéndice. Entonces, como puede ser en varias partes del tubo digestivo, no tenemos, ojalá nos diera así el pitazo de la 5-hidroxitriptamina, la serotonina, o del 5-hidroxinol acético en orina, pero muchas veces puede ser muy variado, pero lo importante es pensar en ellos y, como dice Hailey, si es una oclusión, pues siempre tener presente que puede ser una tumoración la que esté causando este cuadro. Entonces, si no tenemos una educación quirúrgica enfocada a esto, como tú la tienes, como tú describiste las mitosis, el grado, cómo se pueden, las de células pequeñas, las de células grandes, o sea, nosotros nos tenemos que ir a darnos nuestras vueltas al servicio de patología, porque es un complemento indispensable para el cirujano, ir de la mano por el patólogo te va a decir, ¿sabes qué, Elena? ¿Le quitaste poco? ¿O sabes qué? Si tenemos duda, hablarles desde el transoperatorio, y ahorita Hailey va a hacer un comentario de eso, y me están preguntando que cuáles fueron los bordes del tumor y cuánto resecaste. ¿Cuándo resecaron, Lisette? Ok, para la resección fueron más o menos 15 centímetros, y lo que comentaba ahí, hacían una pregunta de más o menos a cuántos centímetros estaba el divertículo de la tumoración o del foco, pues fue más o menos a 7 centímetros del divertículo. Y lo que comentaba también la doctora, que tal vez es importante mencionar, que ya mencionaba que decía focalidad multifocal, se encontraban 2 focos, y la extensión del tumor, pues decía que los márgenes estaban libres, y la extensión del tumor en relación hacia lo del mesenterio decía que invadía la pared hasta el tejido adiposo más o menos del mesenterio. ¿Quieres comentar algo, Hailey, en relación a la resección? Nada más allí me gustaría saber si es bien importante, por lo que escuché, como que no consideraron que fuera un tumor tal cual o per se lo que estuviera ocasionando este problema, pero no sé si consideraron la resección del mesenterio tal cual. Aquí lo importante, como todo tumor, es la etapificación TNM, ¿no? Entonces, para poder identificar que la N del TNM necesitamos los ganglios. Entonces, y esto nos cambia de estadia, ¿no? Entonces, aquí ese es un punto súper importante. Y allí, por ejemplo, aplica lo que mencionaba la doctora. Si tenemos duda de qué es esto, un transoperatorio ayuda para ver si hay que quitarle más o quitarle menos o lo que sea, y eso es muy, muy importante. Y también ahorita, ya en el postquirúrgico, que sabemos qué tipo de tumor tenemos, descartar la presión. Quiero suponer que durante el transoperatorio se evalúan de los sitios más comunes donde pueden hacer metástasis, puede ser, por ejemplo, hígado, o entonces
abordaje laparoscópico, ver si no hay presencia de tanto otro tumor, presencia de alguna lesión hepática, y así poder determinar, al menos macroscópicamente, no tenemos presencia o evidencia de metástasis. También en los estudios que les comentaba ahorita en el seguimiento, los estudios de imagen y los estudios de sangre nos van a ayudar a decir, no, pues ahorita al menos está resecado por completo, es un estadio temprano, un estadio 3, 4, dependiendo de los ganglios y de las metástasis que tenemos, si no tenemos o sí tenemos, ¿no? Otra pregunta que nos hacen y a ver qué opinan. El seguimiento en cuanto al laboratorio, tú ya mencionaste en tu comentario, Hailey, hacia Lisette, que valdría la pena estudiar su evolución y desde luego que yo soy una convencida porque si este caso lo vas más adelante a publicar o a recolectar más casos o revisar más casos, pues sí es importante saber qué sobrevida tiene y qué calidad de vida tiene. Entonces es muy importante lo que nos dijo Hailey en relación a los marcadores que podemos tener en relación a datos de actividad. ¿Cómo sería el seguimiento a tu paciente? Según la literatura, lo que yo leí, que más o menos, obviamente va a depender el tumor, pero más o menos se puede hacer cada 3 meses, y como mencionó la doctora, uno de los marcadores que se les puede pedir es la tomogramina A y estudios tomográficos especializados, trifásicos, para poder ver si hay alguna otra actividad. Como ya mencionábamos, el sitio más frecuente de metástasis es hepático, entonces nada más sería como esos 2 datos, y cada 3 meses o cada 3 a 6 o 12 meses, dependiendo del tumor, en lo que yo más o menos pude encontrar. No sé si la doctora me apoya con algún otro dato más. No, es correcto. De inicio, una vez que se ha resecado el tumor, el seguimiento de inicio es de 3 a 6 meses el primer año, y se hace bioquímico y por imagen. Y ahorita valdría la pena, si como no se sospechaba en un tumor neuroendocrino antes de la cirugía, no tenemos un basal. Entonces valdría la pena ahorita tomar uno para irlo utilizando como de base inicial postquirúrgico, aunque ya se quitó el tumor, pero tomarlo de base inicial postquirúrgico para que eso nos sirva de referencia para los siguientes consultas de seguimiento del paciente. Sí, y mi comentario también a que el paciente haga mucha adhesión con ustedes, porque de repente un paciente se puede perder y realmente en un buen approach explicarle lo importante que es el seguimiento a muchos años. Y tú menciónale de 5 a 10 años para que él tenga en su mente la idea muy clara de que tiene que estar en vigilancia, porque a veces el paciente ya se siente bien o no entiende bien, entonces que debe quedar bien claro, porque en esto de la comunicación, en la relación médico-paciente, a veces entienden la mitad o la persona que le explicó, se lo explicó al familiar y no a él. Aquí el approach debe ser con el paciente, decirle que fue afortunado, porque dentro de todo esto, pues se le resolvió el problema gracias a la oclusión, pero que va a meritar un seguimiento. Y en eso sí, qué bueno que están los residentes y que sepan que nosotros vamos a tener que tener, a veces hasta los mandamos a traer con la trabajadora social cuando se perdían, pero yo creo que aquí alguien del grupo hay que hacer una sinergia con el paciente para que haya esa adhesión a largo plazo y se le vaya encargando a alguien porque tú vas a egresar, esperemos que tú lo sigas, pero ya eres R4, entonces sí ir pensando a largo plazo quién va a seguir este paciente, porque eso es muy importante para determinar en un futuro su sobrevida, ¿verdad? No sé, Antonio, si quieras checar preguntas que yo no tengo en Telegram e Instagram, yo la acceso. Espérame, aquí hay otra pregunta. Adelante, hágala usted, por favor. A la doctora Irma Sánchez dice que es muy importante la experiencia del experto porque nos da mayor información y si son casos de pacientes, poder obtener mayor beneficio. Sí, pues no, ya fue toda porque qué cantidad de resección se hizo ya está y el seguimiento también. Ya aquí ya se acabaron las preguntas y antes de pasar a los comentarios finales me gustaría desahogar preguntas de Facebook y de Telegram.
Fíjese que tuve un problemita con el Telegram desde mi celular, no puedo acceder a ellos en este momento. Me gustaría darle voz al mensaje que nos pone Noemia Yepes. Dice, excelente el tema y toda evaluación. Felicitaciones a la doctora. Mis saludos, doctora Noemia Yepes desde Venezuela. Les mandan felicitar, los mandan saludar. Me gustaría pasar a las conclusiones finales, empezando por Shelly, pasamos con Elena y terminamos con nuestra doctora Iset. ¿Les parece? Sí. Adelante. Bueno, pues como conclusión yo quisiera que de mensaje se quedara que en cuadros de oclusión o suboclusión intestinal es importante pensar en origen tumoral siempre. En el caso de cualquier tumor, siempre considerar resección no solo de la zona involucrada, sino de su complejo ganglionar y buscar otros tumores sincrónicos o buscar hacer una exploración completa del abdomen. Y en el caso específico de los tumores neuroendocrinos, si tienen producción, identificar a los marcadores y lo más importante es darle seguimiento al paciente. Y ya ahorita sabemos específicamente en tumores de intestino delgado, de neuroendocrino, es importante saber el estadiaje con el que contamos, la T, la invasión, hasta dónde tenemos la invasión, que en este caso es un T4. Los ganglios no los mencionamos, la metástasis todavía no sabemos tampoco, entonces necesitamos saber de dónde partimos. T4 ya sería un estadiaje 3, y cualquier metástasis sería ya un estadiaje 4. La conducta también va a dar el grado, el KI67, el grado de mitosis. Y pues finalmente, aunque son raros los tumores, pensar en muchas más cosas que las cosas más frecuentes, pero en intestino delgado es una de las causas de tumor, los tumores neuroendocrinos, y pensar en, siempre que haya casos de oclusión intestinal, hay que pensar siempre en lo más frecuente, pero teniendo conocimiento de que existen muchas otras cosas, nos amplía el panorama y es posible hacer diagnósticos diferentes o sospecharlos al menos, ¿no? Correcto, muchas gracias. Antes de seguir, sí me gustaría comentarle a Lisette, pues que tiene ahorita parte de una tarea que te sirve de asesoría, pues porque qué vas a hacer con el paciente en los próximos meses que te quedan de residente, qué le vas a hacer, cómo lo vas a encargar y esas incógnitas que tenemos de todos los puntos que te mencionó la doctora Hailey, eso es muy importante. Y pues siempre saber a quién recurrir, porque las mejores sorpresas de la vida es cuando tú has sabido canalizar un paciente adecuadamente. Yo el mejor regalo que he tenido en mi vida ha sido porque supe canalizar un paciente adecuadamente. Y cuando me dio el regalo decía, pero pues yo no hice nada, ¿por qué me estás dando ese regalo? Y me dice, porque usted fue muy humilde, sencilla y me mandó con el que sabía. Entonces, nos lleva. Muchas veces tenemos que hacer un equipo y pues para esas son ahora nuestras agrupaciones que tenemos afortunadamente personas como Hailey que puede apoyarnos en cualquier. Adelante, doctora Lisette, creo que se le trabó a Elena. Entonces vamos contigo, doctora Lisette. Ok, pues como conclusión del tema, pues como mencionan es muy importante el seguimiento y pues como residentes básicamente el aprender la etiología, o más bien no la etiología, pero realmente yo antes de ver a ese paciente, antes de tocar el tema, ni siquiera tenía idea claramente de qué era el sistema endocrino difuso y realmente son cosas que nos ayudan a nosotros a entender porque dentro de los tumores neuroendocrinos tenemos otros más comunes como los insulinomas o los lipomas
o algunas otras cosas que vemos más frecuente en el páncreas, y realmente no los asociamos con todo esto de la etiología y de la definición propiamente dicha. Pero esa sería básicamente mi conclusión, saber canalizar y pues por lo menos si no diagnosticas en 100% al paciente y le das un seguimiento, si saber que necesita complemento o un grupo multidisciplinario, el oncólogo, el endocrinólogo, el cirujano, y que básicamente, como dice la doctora, canalizarlo bien le va a ser muy beneficioso al paciente y pues básicamente eso. Muchísimas gracias, doctora. No me gustaría... Pues la revisión me gustó mucho, pero creo que lo más importante es que estamos mandando el mensaje adecuado. Y yo creo que, y pues los invito a que hagan, a pesar de todo, sigan haciendo promoción con los residentes, porque este foro es de ustedes, y pues que realmente queremos profundizar en estos temas con ayuda de los expertos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elena. Doctora Lisette, le comentaba mi agradecimiento. No es fácil ponerte a presentar, más si sabes que te van a cuestionar, más si sabes que vas con un público dominante también del tema. Entonces, le felicito. Gracias, doctora Chely, también por acompañarnos. Doy por concluida esta charla. Me despido, no sin antes invitarlos nuevamente a seguirnos en Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente, YouTube, Medical Legal Center, si se perdieron algo de esta charla. Ahí se va a subir y lo podemos compartir. Ahí está el Telegram también para que se sumen. Y finalmente me quiero dirigir a los jefes de residentes. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no lo dude, contáctenos a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Yo me despido, no sin antes recordarles que compartir es aprender todos juntos. Nos vamos. Hasta luego, bye. Gracias. Adiós. Adiós.